Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, feliz tarde, gracias por acompañarnos, gracias por pertenecer, gracias por abrazarnos en este camino maravilloso de la comunicación, de la sonrisa, de la conciencia, de las herramientas que nos incorporan a pesar de, del estrés del día, de cualquier movimiento complejo, ponernos en este suspiro inteligente con personajes, con herramientas, con casos que seguro hacen que en el tráfico, o si estás en tu oficina, o si nos sigues escuchando a través del mundo virtual, a través de nuestros portales, hace que podamos tener alguna alternativa de esa sonrisa, de esa felicidad tanta que anhelamos y en algún momento se nos puede escapar, producto de la velocidad de la dinámica impuesta por nuestros tiempos, por aquí Frente a la Vida, por supuesto a través de Radio Sucesos y a las 21 horas en Telesucesos, damos un espacio para la conciencia, un espacio para el respiro, un espacio para las ganas, para la voluntad y sobre todo con la emoción constante de que siempre hay que seguir adelante. Redes sociales como Juan Diego Motiva en el Facebook, en el Twitter también como Juan Diego Motiva y por supuesto te invito a abrir el Facebook, a ponerte Frente a la Vida para, ofrecerte todos los programas que hemos hecho, ya casi 200 programas, para que los puedas ubicar, para que los puedas hacer viral, para que los repliques en familia también y sobre todo para que digas a quién quieres que traigamos acá y sobre todo eso, que te puedas llevar también a través de ese mundo maravilloso del Internet y del YouTube, programas que seguro han marcado la conciencia y la buena reflexión. Así que bienvenidas, bienvenidos a esto Frente a la Vida y hoy voy a conversar con un amigo, lo tuvimos hace un par de meses, él es Claudio Suárez, él es un experto en política, politólogo, sociólogo, experto en psicología, social también y ha dirigido muchas campañas en el mundo electoral, en Venezuela también, en países de Centroamérica y hoy reside en nuestro maravilloso Ecuador y vamos a hacer una serie de programas en vista de que el evento electoral, a pesar que es el año que viene, empieza a tener una dinámica de aproximación que sería un poco importante empezar a sentir, a palpar cómo se está moviendo esta psique colectiva de los ecuatorianos, qué se pronostica, qué puede pasar con estos precandidatos que todavía, pareciera una ensalada de no definirse, pero que pronto va a tener que llegar a conclusiones ciertas. Gracias, Claudio, por estar aquí Frente a la Vida. Gracias, Juan, muchas gracias. Un gran saludo a tu inmensa audiencia allá en todo el Ecuador. Amén. Empezaría preguntándote un poco, ¿qué percibes desde el ambiente psicoemocional en nuestros tiempos en el Ecuador? ¿Qué estamos sintiendo? Sí, Ecuador no escapa, la población de Ecuador no escapa de ese comportamiento que va generando el proceso de desarrollo de emociones, producto de la cantidad de situaciones que tiene que vivir la gente a diario, ¿no? Nosotros trabajamos el tema de las emociones sobre la base del análisis primero de los 5 elementos fundamentales de vida que para todos los individuos, para todas las personas, son absolutamente necesarios. Es decir, definir consciente o a través de la conciencia diaria o a través del subconsciente, que efectivamente impone muchísimo todo. Claro, ese proceso. Resolver el tema del trabajo, el tema de la salud, el tema del techo, el tema de la comida y el tema del placer. Esos son los 5 elementos fundamentales sobre los cuales todos los individuos, eso es universal, absolutamente, desarrollamos nuestro proceso diario. A eso, por supuesto, pues vamos incorporándole aquellos elementos que son de fundamento de vida también, pero que en definitiva pues forman parte de aquellos de esas cosas que se van anexando en el proceso de revisión. El caso del dinero, por ejemplo, que es fundamental, es decir, la gente todos los días se levanta buscando la manera de generar recursos para resolver de una u otra forma esos 5 aspectos.
de vida. Ok, ahora, si hiciéramos un diagnóstico así, un examen de sangre en este momento, así, una hematología colectiva, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que está saltando en este momento a nivel de esos miedos, a nivel de esos temores, a nivel muchas veces de la desesperanza colectiva cuando las crisis económicas vienen un poco a rozarnos, bueno, el ambiente actual? Entre el temor y la esperanza nos movemos en esos dos grandes polos que pues de allí vamos construyendo nuestra forma de percibir, de asimilar las cosas que se nos van presentando. Evidentemente, diariamente estamos enfrentando grandes temores que tienen que ver justamente con la posibilidad de no lograr resolver estos 5 elementos fundamentales de vida. Okay. Y la esperanza de que efectivamente podamos resolverlos, irlos resolviendo, es decir, que estemos tranquilos con el trabajo, estemos tranquilos con la salud, estemos tranquilos, tengamos la casa, tengamos que comer diariamente, permanentemente, la gente pueda hacer su proceso de alimentación diario, claro, fundamental, y por supuesto tener la capacidad de disfrute, el tema del placer, que en nuestras sociedades y en estas épocas se ha ido hacia un extremo grande en cuanto a la significación de lo que debe ser el placer de vida. Uh-huh. Sobre eso hay que tener mucho detalle en el análisis, con los temas referidos a cada uno, o los aspectos que inciden, o los detonantes que se dan para cada uno de estos procesos. En el caso del placer, por ejemplo, nosotros hemos encontrado que se ha ido mucho hacia el tema del estatus, es decir, okay, yo proyecto mi placer sobre la base de lo que yo voy proyectando a su vez hacia los demás, es decir, ya no es solamente un proceso de satisfacción personal, interna, sino de demostrarle a los demás, a la sociedad, a nuestro entorno, que yo estoy sintiendo que me está generando placer. Voy a detenerte en eso, porque fíjate que los venezolanos que en algún punto migraron a Estados Unidos, a Miami sobre todo, bueno, que tenían una personalidad notable en Venezuela, vamos a decir que eran alguien en Venezuela, claro, cuando llegan a un sistema como el norteamericano, donde tú eres un número, donde eres un ID, una identificación, indudablemente eso trae en algún momento un punto de valoración pequeña, porque dice, aquí nadie me mira, aquí nadie sabe quién soy yo, entonces empiezan a ubicar un poco esa fórmula, entonces empiezo a comprarme el Mercedes-Benz, aunque no tenga cómo pagarlo, la casa más grande, en función de, bueno, de buscar esa notoriedad, ok, en algún punto para sentirme importante, pero no es un placer interno, es reflejo también en producto de lo que el colectivo, o lo que yo quisiera que el colectivo viera en mí, es un poco eso lo que estás planteando. Claro, pero es que además ha sido recurrente no solamente para los venezolanos que se han ido a Estados Unidos, los venezolanos que han emigrado a gran parte a muchos países, a Latinoamérica, a Europa, a Estados Unidos, pues uno de las dificultades más grandes que se les está presentando es cómo poder adaptarse a ese proceso de desconocimiento del sitio donde llegan. O sea, ya no son nadie ni en Estados Unidos, ni en Ecuador, claro, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en España. O sea, llegan como uno más. Eso le genera una gran dificultad justamente en el proceso de adaptación a un nuevo ritmo de vida, a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de vida. El tema, pero quería, para no desviarnos mucho del tema de las emociones, y el tema además de la influencia que tienen las emociones en el ámbito político. Nosotros estamos trabajando sobre una conferencia que se llama el neuromarketing político, cómo las emociones de los electores los puede llevar al poder. Uh-huh. ¿Por qué? Porque evidentemente el proceso de selección de los individuos, y sobre todo en una campaña electoral, tiene mucho que ver con el desarrollo de las emociones que se van generando sobre quién está generando temor o sobre quién genera esperanza. Pero en esa línea entre esos dos puntos se construye un proceso emocional muy interesante, muy importante, que hay que detectar y que además hay que analizar con mucho cuidado para elaborar efectivamente las campañas comunicacionales que sean exitosas para posicionar o para ganar una candidatura. Ok, en la próxima parte me voy a quedar con eso, Claudio, pero quiero que hablemos, o sea, en ese espectro entre el miedo y la esperanza, eso podríamos decir que es una balanza. ¿Dónde nos estamos ubicando en este momento? ¿Estamos más hacia el lado del temor, más hacia el lado de la esperanza? Porque es lo que tú dices, esa va a ser un poco la energía que mueva todo este movimiento que nos va a aproximar a las elecciones. Eso me lo contestas en la próxima parte. Hoy conversamos con Claudio Suárez, bueno, politólogo, todo un experto en todo lo que tiene que ver con campañas electorales y sobre todo en este momento que estamos cerca, parece 2017 lejos, pero eso está a la vuelta de la esquina. Así que hoy lo tenemos frente a la vida.
Regresamos Frente a la Vida, conversando hoy con Claudio Suárez, politólogo, sociólogo y experto también en esto de las emociones dentro del ámbito, bueno, de lo que se mueve en la campaña electoral. Te había dicho, ¿hacia dónde nos ubicamos en este momento? ¿Tenemos más temor? ¿Tenemos más esperanza? ¿Por dónde nos vamos, bueno, dirigiendo, por decirte, frente a un evento electoral que está a escasos meses? Claro, temor y esperanza tenemos a diario todos. ¿Sí? Eso no es algo que ni siquiera podemos decidir nosotros si va o si está o no está. Todos los días nos levantamos con miedos particulares y todos los días desarrollamos procesos de esperanza particulares. Cuando una se va en esa balanza que tú muy bien defines, pesa más, el miedo pesa más o la esperanza pesa más, pues eso es lo que en definitiva determina cuál es el proceso, el estado anímico general de las personas. Es decir, una persona con un temor permanente, pues genera unas patologías verdaderamente complicadas. O una persona con un estado de felicidad absoluto también se separa del proceso de realidad completa. Entonces, ¿dónde buscar dónde está el equilibrio de ese proceso? Sin embargo, lo que te decía, que entre esos dos puntos se generan unos elementos que hemos llamado los detonantes emocionales, que al momento de refractarse crean unos estados de ánimo, y esos estados de ánimo son los que llevan a acciones y reacciones, entre ellas la selección de alternativas que se le presentan a un elector. Entonces, en el tema de los detonantes, por ejemplo, hay algo que hemos encontrado muy significativo en todas nuestras investigaciones referidas a los ecuatorianos. Por ejemplo, el de yo me merezco, el merecimiento. ¿Qué es lo que yo me merezco? ¿Qué es lo que además yo estoy aspirando que los gobiernos, los políticos, los candidatos me propongan? Porque además yo creo que merezco esto. ¿Y por qué me lo merezco? Y es allí donde hay unos temas, unos puntos bien conflictivos, bien neurálgicos, porque evidentemente uno de los temas que pesa más en gran parte de la población es que yo me merezco las cosas porque yo soy pobre. O sea, eso es lo que llamamos nosotros el merecimiento por pobrecimiento, no por empobrecimiento, que a veces nos sucede que nos vamos empobreciendo, de acuerdo a la realidad, sino que además nos merecemos las cosas, creemos que nos merecemos las cosas, porque además hemos construido en nosotros un criterio, una visión particular de que yo soy pobre, por lo tanto me merezco lo que me tienen que dar. Ok, pero ahí nos enfocamos en ese estado paternalista, ese estado también sobreprotector, que requiere constantemente de eso, ¿no? O sea, tú te mereces, y un poco lo que hemos visto en sistemas populistas también, ¿no? Así es. Ok. Entonces, pero ahí es donde empiezan a desarrollarse los temas, el tema ese, empieza a moverse esa balanza entre el temor y la esperanza. ¿Quién me está ofreciendo, dentro de mi concepción de la esperanza, dentro de mi concepto de la esperanza, quién me está ofreciendo más sobre lo que en definitiva yo creo que debería merecerme como sociedad, merecerme como país? Okay. Ahí se van construyendo y se van desarrollando esas vertientes que además pueden ser terribles desde el punto de vista estructural y político para una población, donde los candidatos tienden a ser exageradamente todopoderoso. Claro, yo te doy de todo, no te preocupes que yo te lo resuelvo todo, no te preocupes que si yo gano, entonces bueno, vas a tener, no solamente vas a tener trabajo, pero muy bien pagado, vas a tener casas, te voy a dar un gran sistema de salud, etcétera. Eso, la venta de ese discurso, pues es la que entonces va haciendo que efectivamente la gente vaya conectando y vaya generando entonces sus procesos de esperanza. A su vez, la gente va desarrollando procesos de miedos sobre la posibilidad de llegada de uno u otro candidato y sobre lo que además en las estrategias comunicacionales de cada uno de los candidatos se va desarrollando bien como propuesta o bien como ataque, ¿no? O sea, bien como manera de enfrentar la posibilidad de una candidatura. Evidentemente, se generan temores sobre la posibilidad en el caso de Ecuador y para América Latina, y es muy importante. El tema Venezuela ha sido un referente clave en todo lo que es el proceso de elecciones del año pasado y de este año en Latinoamérica. Es decir, mientras los gobiernos o mientras las opciones se acercan más al modelo venezolano, más rechazo. Están obteniendo. Evidentemente porque es una realidad clara de lo que está pasando en Venezuela, la crisis. Inédita. Lo de Venezuela es un proceso inédito. Un proceso además lamentable y terrible, un país que de verdad ha tenido muchísimo.
ha tenido muchísimo de todo, es decir, ha tenido desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista además de el proceso de formación cultural, etcétera, ha habido de todo. Ese mismo proceso además generó unos niveles digamos, flexibilizó tanto el proceso de normas, de comportamiento frente a las normas, que convirtió a una sociedad anárquica absolutamente, y descontrolada desde el punto de vista emocional. O sea, verdaderamente... Sí, es un estado esquizofrénico. Pero grave, es decir, aquí esto tiene que ser tratado con expertos etnopsiquiatras. Absolutamente. Ese es el nivel. Claro, en este nivel, porque realmente... Pero, evidentemente, y es una realidad, ha generado una influencia... ha radiado una influencia bien importante en los procesos electorales de cada uno de los países en las últimas elecciones. Es decir, Brasil, Argentina, Perú mismo ahora. Es decir, todos estos elementos que además se han puesto en juego. Lo mismo que pasó inclusive en España con Podemos. Es decir, en la medida en que fueron acercándolo más al modelo venezolano, la gente generó rechazo y subió el Partido Popular en las últimas elecciones. Y según lo que he estado viendo en todos los estudios, puede volver a ganar si hay unas nuevas elecciones del Partido Popular. Ok, vamos a revisar en la última parte, Claudio, un poco ese fenómeno Venezuela, cómo está moviendo, cómo está, como quien dice, tocando nuestra psique colectiva en el Ecuador, porque indudablemente hay dos visiones en este momento que lo que puede pasar en el año que viene en las elecciones. ¿Cómo crees tú que puede influir ese proceso? Y sobre todo en una Venezuela que tiene un gran signo de interrogación. Ayer lo escribí en mi columna semanal. Es una fantasía tratar de plasmar qué es lo que puede pasar, porque creo que nadie sabe lo que puede pasar en esos niveles. Hoy conversamos con Claudio Suárez, politólogo, y vamos a seguir un poco hablando de cómo se mueven estas emociones dentro del ámbito de nuestra sociedad ecuatoriana en vista de esas futuras elecciones, aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida. Bueno, indudablemente habíamos tocado el punto de Venezuela, y la pregunta es, en este momento, ¿cómo percibe el colectivo ecuatoriano la situación venezolana? O sea, sintiendo que es un gobierno, que el gobierno de Rafael Correa, el presidente Rafael Correa, ha tenido cercanía, ha tenido vínculos, sin embargo, siento que está un poco callado en este momento, no mantiene muchas opiniones frente al proceso de Venezuela, porque yo creo que eso es indefendible en algún momento, ¿no? Es muy delicado. Es absolutamente delicado. Yo entiendo que la posición de Rafael Correa, aun cuando tenga algún tipo de afinidad ideológica o de amistad, de cercanía con el gobierno venezolano, pues se le ha complicado un poco las cosas, porque evidentemente es imposible tapar el sol con un dedo. Lo que está sucediendo en Venezuela es claro, y sobre todo teniendo un presidente que es economista como Rafael Correa. Y o sea, el desastre preparado. Entonces, diciendo el desastre de Venezuela, no sé qué argumento se puede plantear desde cualquier regla económica. Yo creo que por muy amigo que tú seas de alguien y tú trates de entender y la posición desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la influencia política en la región, sobre todo, porque de alguna manera a Correa le ha tenido que enfrentar procesos bien complejos, porque pues es un hombre que no viene de las élites ecuatorianas, es una persona que ha tenido que enfrentarse a situaciones de la estructura general de los procesos económicos de relación, de luchas de poder dentro del país. Eso lo podemos discutir en otra oportunidad, pero en todo caso no le ha tocado fácil, y además ha tenido que jugar un papel también de confrontación con esas grandes élites latinoamericanas que se generan y que tienen control y poder, por supuesto. Pero evidentemente el que en este momento él pueda asumir, el gobierno de Correa asuma una posición de cercanía o defensa de la realidad de la realidad venezolana, pues lo pone en unas circunstancias bien particulares. O sea, lo pone a que los mismos ecuatorianos digan... Eso, ahí voy. Ya va, mira, ¿para dónde me llevas? O sea, esa es la pregunta. El ecuatoriano, el colectivo ecuatoriano percibe que el proceso de Venezuela es un drama y que definitivamente aquí no. Es clarísima. Y en todas las investigaciones, en todas las investigaciones que se realizan,
tanto cuantitativas como cualitativas. En todas aparece que efectivamente el ecuatoriano en general, desde el señor más humilde hasta las clases sociales más altas, todos perciben que la realidad de Venezuela es una realidad absolutamente crítica y que para allá no quieren ir. O sea, hacia allá en ese espejo no se quieren mirar. Ahora, voy a saltar con lo que me dice, voy a saltar la segunda pregunta, porque el abordaje de muchas personas, uno que es venezolano, la mayoría de las personas nos preguntan, es que nosotros vamos exactamente para el mismo lugar, y yo digo, o sea, particularmente digo, es imposible eso, ¿no? O sea, indudablemente vivimos una crisis económica compleja, difícil, pero creo que la estructura del Ecuador no tiene nada que ver con la estructura de lo que está pasando en este momento en Venezuela. ¿Es viable que esto pase por algún proceso de una revolución que se acelere y llegue al despropósito que vivimos en Venezuela? No creo. O sea, yo realmente pienso que efectivamente, en el tiempo que llevo yo en Ecuador y que he podido hacer el análisis profundo de muchas de las situaciones del país, pues me he encontrado con elementos que sostienen verdaderamente al país, al Estado en su concepción global, es decir, a lo que debe ser institucionalmente un gobierno, a lo que debe manejarse dentro de los valores esenciales de una población y por supuesto que se establece dentro de un territorio, independientemente del reconocimiento general que hay de que Ecuador son 4 mundos, ¿no? Es decir, que Galápagos, la costa, el Amazonas y Quito son 4 realidades a 4 países. Esta semana pasada estuve en Guayaquil y te sorprendes verdaderamente el cambio. Te pega efectivamente el cambio entre la manera de acceder, la manera de actuar de los guayaquileños y con los quiteños, ¿no? Y la gente del Amazonas es igual, y Galápagos, bueno, es otro país. Claro. Pero aquí hay unos elementos que son fundamentales. Yo lo he venido conversando y lo digo en privado y lo voy a decir ahora en público, pero aquí hay esos elementos que sostienen y que imposibilitan el que Ecuador vaya a hacer una segunda Venezuela, están allí presentes. Puntuales. Hay unas Fuerzas Armadas institucionales. Eso a mí no me cabe la menor duda de que efectivamente la estructura de pensamiento militar es una estructura institucional. Pertenece a las Fuerzas Armadas, es decir, no pertenece al partido político ni al gobierno, ni pertenece a ninguna otra cosa que no sea la estructura de las Fuerzas Armadas. Hay una conciencia institucional dentro del funcionamiento del gobierno, es decir, los funcionarios del gobierno se han convertido en funcionarios gubernamentales y no funcionarios ni del partido de Correa ni de ningún otro partido. En otras palabras, voy a sacar mi cédula y me saco mi cédula. Me saco mi cédula. O sea, yo mi pasaporte y me saco mi pasaporte. Es una de las grandes diferencias que les quiero decir. En Venezuela pasamos 6 meses para sacar un pasaporte muchísimas veces, ¿no? Sí. O sea, todo un drama. En Venezuela si no formas parte, si no accedes al Estado paralelo, no tienes ninguna manera de... Aquí no hay Estado paralelo, es decir, aquí hay un Estado, aquí hay una estructura gubernamental que además funciona sobre la base de la institucionalidad del Estado. Pero además hay compromisos fundamentales del individuo común con respecto a su país, o sea, con respecto a su país, llámese, yo le digo así, a su país llámese Quito, a su país llámese Guayaquil, a su país llámese Cuenca, a su país llámese, para cada una de las regiones, además del Ecuador, de esa concepción general de país, hay un país particular que es su localidad. Claro, o sea, muchas veces a los quiteños, yo conversando, haciendo investigación cualitativa, conversando con los quiteños pues no tienen la menor idea de qué es lo que pasa en Guayaquil. Es decir, y los guayaquileños inclusive muchas veces ni idea, ni tú le preguntas sobre los líderes. Claro. No pasa como pasa, por ejemplo, en Venezuela o en otros países donde todo el mundo está pendiente de todo lo que pasa en cada una de las regiones. Y pues evidentemente aquí todo el mundo está pendiente de lo que pasa con el fútbol, pues, evidentemente con la selección, si le gana el Emelec le gana al Barcelona, o si el Barcelona le gana a la Liga, etcétera, el AUCA y ahora el Independiente del Valle, que ha agarrado mucha fama, ha agarrado mucha fuerza. Pero hay unas realidades importantísimas. El Ecuador además, que creo que debería darse con mayor fuerza el tema el desarrollo de los procesos de exportación, porque tiene unas capacidades gigantescas para posicionar, para posicionar en el mercado internacional unos productos claves, fundamentales, además de los que ya ha estado logrando posicionar, el camarón, el banano, etcétera, tiene las flores,
tienes además todo lo que tiene que ver con el café, todo lo que tiene que ver con el cacao. El arroz, yo creo que debería ser verdaderamente mucho más de mayor impacto. La papa, es decir, ahí tiene producción. Y el turismo, vale. Pero tiene eso, que además tú no puedes, aun cuando te falta infraestructura turística, la base de todo proceso de desarrollo turístico es la tranquilidad de un país. Es decir, las condiciones de paz de un país, las condiciones de seguridad de un país para que el turista venga. Claro. Después, bueno, tú empiezas a desarrollar y tú busques inversionistas para que hagan grandes desarrollos turísticos en la zona, pero tienes ese elemento fundamental de ser una de las ciudades de ser uno de los países más seguros del continente, de tener ciudades súper seguras, independientemente de que efectivamente en cualquier momento cualquier ciudad tendrá su foco. Claro. Nosotros los venezolanos, a mí nos reímos con los cuentos, con las historias de los ecuatorianos, cuando mira que es que robaron en el Ecovía, que es que hay uno que robaron por la Mariscal. Digo, cuando nosotros tenemos cifras en la morgue en Caracas de 90 a 100 muertos cada fin de semana. Eso no lo tiene ni Siria. No lo tiene nadie, es decir, la cantidad de asesinatos permanentes que hay en Venezuela es terrible, es decir, la gente no tiene idea. Y claro, cada realidad asume la posición con respecto a lo que está sucediendo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Claudio, pero te voy a comprometer porque para que te vengas en 2 semanas nos estamos acercando al evento electoral. Claro. Me gustaría que empezáramos a hacer análisis de los precandidatos, puntuales, sin ánimo de meternos en campaña, simplemente un trabajo psicoemocional de conocer quiénes son estos personajes en función, de que el colectivo y la gente empiece a moverse en ese mapa de emociones que tú dices, a ver con quién conectar. Claro, interesantísimo, además los nombres que han salido a la palestra, ¿no? El caso de Cintia Viteri, a mí me llama mucho la atención esa candidatura. Eso todo lo vamos a dejar, te comprometo para ese programa, para empezar y llevarle ese mensaje a nuestra gente. Gracias por estar aquí, Claudio. Hoy conversamos con Claudio Suárez, politólogo, sociólogo, cuántas campañas electorales y sobre todo eso, dar un poquito de luces a la situación psicoemocional del Ecuador, y entre 2 semanas vamos a compartir con él en eso, qué se está moviendo dentro del ámbito de los candidatos cercanos a ese 2017. Yo soy Juan Diego Umpierres, hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.